¿Cómo funcionan los cohetes? Don, usted todavía no ha explicado cómo funcionan los cohetes. Bueno, ya expliqué lo más fundamental, pero hay cierta información que se tiene que es básica y hay que saberla. Y la mayor parte de personas, bueno, como en un país pobre como en El Salvador tenemos un mal sistema educativo, no usamos la lógica para pensar cuáles son los principios básicos que se utilizan en el funcionamiento de estos cohetes. Yo de hecho los he aprendido leyendo, no es porque yo sea la gran inteligencia. Tenemos el impulso, ya habíamos hablado del impulso anteriormente. El cohete lanza o aplica una fuerza sobre el gas que tira hacia afuera y como resultado hay una segunda fuerza que lanza el cohete en sentido contrario. Eso es el impulso. Tenemos tasa de flujo másico. What the heck is that? Okay, suena complicado, pero en realidad lo que quiere decir que la masa del cohete está variando. O sea, a medida avanza, está quemando gas, está quemando el oxidante, está quemando el combustible. Eso hace que el peso del cohete disminuya y lo hace a una proporción determinada o a una proporción que puede ir variando. Ese es lo que se conoce como la tasa. Y aparte de eso, hay que considerar el hecho de que cuando llega a ciertas etapas, los cohetes auxiliares se desprenden del cohete principal. O sea que el cohete al final termina perdiendo bastante peso. Eso es bien interesante. Uno ve el cohete en el cielo, pero no se imagina que está perdiendo masa, que a medida va avanzando, va pesando menos, porque está quemando el combustible, está quemando el oxidante y porque finalmente se libera de los cohetes auxiliares. Eso es algo que es básico, pero la mayoría no lo sabemos. Impulso específico es el impulso con el que se lanza el cohete hacia la atmósfera y tenemos la tasa de flujo de peso. Según la física, el peso weight es igual a la aceleración de la gravedad por la masa del cohete. Entonces, si hemos dicho que la masa está variando, que está cambiando, y si el peso del cohete depende de esa masa, entonces significa también que hay una tasa de flujo de peso, o sea que el peso está variando o se está reduciendo a una proporción determinada o a una proporción que puede estar variando en el tiempo. Eso es interesante, eso no lo olviden. En esto hay matemática, hay cálculo, hay derivadas e integrales. ¿Quieren comprenderlo? Vayan a la universidad. Aquí tenemos un pequeño esquema. Tenemos el cohete, tenemos el combustible, el oxidante. Todo esto es llevado a la cámara de combustión. Aquí es donde hay una ignición. Después esa ignición le aplica una fuerza a los gases para lanzarlos afuera de la tobera. Y aquí tenemos partículas que salen de la tobera. O mass moving at a exhaust velocity, de una masa que se está moviendo a una velocidad de salida. Aquí tenemos en el cohete hay diferentes clases de velocidades, pero aquí tenemos una velocidad de salida de los gases que está expulsando el motor del cohete. Tenemos las partes del cohete, la tobera, que en inglés es nozzle, tenemos la garganta, throat, tenemos la cámara de combustión y tenemos algo que tampoco lo hemos considerado y que la gente no lo piensa. Quizás porque no estudiamos ciencia en nuestro país o porque los profesores del Ministerio de Educación, voy a caer mal, pero son mediocres. Los de ciencias no saben ciencias y los de inglés no saben inglés. Lo digo porque yo he trabajado en varias escuelas como profesor y los profesores no leen ni un libro al año. Pero aquí hay algo que se debe de considerar. Tenemos una presión externa. Es una presión que también va cambiando a medida el cohete va subiendo, se va reduciendo la presión atmosférica. Entonces, esta presión que es externa está cambiando, pero también tenemos una presión interna. Esa presión tiene que ver con la explosión del gas que ejerce sobre sobre la cámara del cohete. Aquí está, miren, es la direction of thrust. Eso es lo que habíamos llamado anteriormente el impulso y va en la dirección opuesta a la velocidad de salida. ¿Velocidad de salida de qué? Del gas.
Aquí tenemos la masa total del cohete, que cambia a medida el combustible y el oxidante se queman. Importante, la masa del cohete está cambiando. Ahí va el cohete. There it goes up. Veamos qué es el impulso. ¿Y qué es el impulso? Pues impulso, fuerza, producto de un sistema de propulsión del cohete. Sí, el impulso es la fuerza que mueve el cohete adelante, pero el resultado del cohete que está del motor que está en el cohete es la reacción experimentada por un vehículo debido a la eyección a materia a alta velocidad. ¿Cuál es esa materia? Es el gas, que es el combustible con el oxidante quemado. Lo tira el motor hacia afuera. Eso es materia en forma de gas. Entonces, al lanzar ese gas, resulta el impulso en dirección contraria. Ya lo repetí como 100 veces aquí. Hay otro tema importante que no lo había mencionado hasta ahora. El cohete, a medida avanza, va chocando con los gases de la atmósfera. Eso hace que el cohete vaya frenando. A medida el cohete sube, la presión de los gases atmosféricos va disminuyendo. Entonces esa fuerza que tiende a frenar el cohete también va disminuyendo. En inglés eso se llama drag y la traducción en español es arrastre. Aquí lo pueden ver ustedes, arrastre. Ahí tenemos un impulso del cohete. Estas son como las fuerzas que actúan en el cohete. Miren, el cohete es una masa, entonces está sujeto a la gravedad de la Tierra. Por lo tanto tenemos un peso. También hay una fuerza que es perpendicular a la superficie del cuerpo, del cuerpo del cohete. Esto se llama lift, o quizás la traducción podría ser lift. No sé si traducirlo no sé cómo traducirlo realmente. Es una fuerza lift hacia arriba, así dice. También tenemos el drag o el arrastre, que es los gases de la atmósfera que están frenando el cohete. Y por último tenemos thrust. En inglés thrust significa impulso, el impulso que tira el cohete hacia arriba. Aquí es bien interesante. Si en física hacemos un análisis de cuerpo libre, podemos calcular el impulso en newtons, el impulso del cohete. Para eso tenemos que hacer sumas y restas, tenemos que ver el peso, tenemos que ver el lift, tenemos que ver el arrastre, y ya esto implica cálculo, implica una situación dinámica, porque el cohete se está moviendo. Hacer eso es una belleza. Si usted está joven, anímese a estudiar física en la Universidad de Salvador. Si es salvadoreño, yo quiero que los salvadoreños estudien ciencias y que no vivamos todo el día en Facebook y en TikTok, para que nos volvamos inteligentes. Aquí está, miren, el oxidante. El oxidante es impulsado a la cámara del motor y también el combustible. Y para hacer eso utilizan bombas. Estas son bombas que los están impulsando. Aquí prenden, y al prender, la ignición aplica una fuerza sobre el gas y lo lanza hacia afuera. Aquí tenemos otro, miren. Aquí tenemos ya un poquito más de matemática. Solo se los estoy dando para dejarlos picados. Yo sé que quizás ustedes no hayan visto esos temas en la escuela y por lo tanto no los comprendan, pero quiero que ustedes sepan que si quieren estudiar y ser científicos, tienen que estudiar matemática. El futuro es la matemática en el mundo de la técnica. Pero, teacher, en El Salvador no tenemos una NASA, no fabricamos cohetes y somos muy pobres. Sí, pero el conocimiento le puede abrir puertas. ¿Quién sabe si usted termine trabajando algún día al tener bastante conocimiento en el extranjero? O aplica este conocimiento en áreas importantes de nuestro país. Miren que tenemos el combustible y el oxidante, ¿verdad? Aquí tenemos en la salida de la tobera algo que se llama velocity exit, o sea, la velocidad de salida del gas. Tenemos también una presión de salida. PE en inglés significa pressure exit, una presión de salida. Y tenemos AE, que significa area exit, o sea, aquí lo que tenemos es un área, una circunferencia. Y aquí está la salida, y aquí tenemos una presión cero. Este es el nozzle, y
tenemos cierta información importante que es necesaria considerar en el funcionamiento de los cohetes. Este es el mass flow rate, el índice del cambio del flujo másico. Tenemos la presión, una presión externa y diferentes presiones internas dentro del motor. Tenemos la velocidad con la que se impulsa el cohete, pero también tenemos la velocidad con la que los gases son expulsados desde la tobera del cohete, y tenemos una área. Entonces aquí tenemos una fórmula que define lo que es el impulso. Thrust. Thrust en inglés significa impulso y es una fuerza. Y miren, está en función de el cambio de la masa. El punto significa una operación matemática en cálculo que se llama derivada. La razón la razón a la cual está cambiando la masa del cohete, la razón a la cual se está quemando el combustible y el oxidante, multiplicada por la velocidad de salida del gas, más una presión de salida, menos una presión externa. Esto multiplicada por el área de salida de la tobera. Entonces, estas son las variables que nos ayudan a calcular el impulso del cohete. There we go, up we go. Look, that is beautiful. Eso es bello. Ahí hay ciencia. Tasa de flujo másico. Aquí tenemos el cohete. Total rocket mass, la masa total del cohete, se nombra con la letra M, y esta cambia a medida que el combustible se quema. Este es el combustible, se quema a una razón de M punto. ¿Qué significa M punto? Es la razón a la cual cambia la masa del cohete, porque a esa razón se está gastando y se está quemando el oxidante y el combustible. Entonces, lo importante de esta idea es que la masa del cohete está cambiando en el tiempo. Lo puede hacer a una razón constante o a una razón que está cambiando en el tiempo. Esto se llama propellant exhaust. Este es el gas a la salida, o sea, el gas que accelerated to an equivalent exhaust velocity, acelerado a una velocidad equivalente de salida. Y C es producing thrust, o sea, C es el impulso. Más formulitas. Aquí tenemos Tsiolkovsky-Racket Equation. Aquí es donde hay que conocer la matemática para comprender bien el funcionamiento del cohete. Tenemos la ecuación de los cohetes de Tsiolkovsky. Claro está, tenía que ser ruso. La fuerza de impulso es igual al cambio de la masa por la velocidad de salida. Aquí tenemos, si derivamos la velocidad de salida en función del tiempo y lo multiplicamos por la masa total del cohete, esto va a ser igual a una expresión negativa que nos expresa el cambio de la masa en el tiempo multiplicado por la velocidad de salida de los gases en la tobera de los cohetes. La masa total del cohete, esto es algo que hay que ponerle atención, es primero la estructura del cohete, el metal, todo el material con que está construida la estructura del cohete. Tenemos la masa payload, o sea, la masa de la carga, y finalmente tenemos la masa del combustible y del oxidante. Esto es lo que se llama mass propellant. También tenemos la masa de la estructura y la masa de la carga. En teoría eso es constante. Lo que está cambiando es la masa del combustible, porque se está quemando, se está gastando. Y esto nos lleva a que una derivada de la masa de la estructura más la derivada de la carga. Esto, como no cambia, la constante de la derivada es cero. ¿Qué quiere decir? Que no está cambiando, que se mantiene constante. Y la derivada de la masa, de la estructura y de la carga es igual a la de la masa total. Aquí tenemos la derivada de la velocidad, o sea, el cambio de la velocidad es igual a la velocidad de salida de los gases en la tobera multiplicado por el cambio de la masa total con respecto a la masa total. Y aquí tenemos una bella ecuación. Los que hemos estudiado cálculo, para nosotros esto es muy significativo. Yo estudié cálculo hace bastantes años, ya casi se me ha olvidado, ¿verdad? Pero esta es una belleza. The rocket starts from an initial to a final state.
el cohete inicia desde un punto inicial a un punto final. Aquí tenemos los límites de la integral. BI es la velocidad inicial, BF es la velocidad final, y aquí tenemos la derivada de la velocidad, o sea, esta ecuación la estamos derivando. Aquí tenemos C, como es una constante, la sacamos de la integral y tenemos la masa inicial con la que el cuerpo despega y la masa final con la que el cohete termina, o sea, cuando ya ha gastado bastante combustible. Esto es la integral de la derivada de la masa respecto a m. ¿Usted no entiende esto? Vale chonga. Lo importante es que considere la idea de que hay variables que están cambiando para que el cohete funcione, y quién sabe, algún día va usted a la universidad, estudia física y se convierte en un genio de la física y de la matemática. Yo estoy haciéndole propaganda a la física porque yo estudié física 5 años en la Universidad de El Salvador, y aunque no me gradué porque me cambié de historia, porque también amo la historia, tengo el orgullo de haber cursado todas las matemáticas y todas las físicas, análisis vectorial, pasé un año estudiando química. Entonces, estos son temas de mi juventud que yo amo mucho. Vaya, miren, estas son las distintas etapas del cohete. Miren, before staging, antes de la separación de los cohetes, los cohetes secundarios. Después los cohetes secundarios se desplegan, ¿verdad? Entonces el cohete pierde masa. Finalmente queda este cohete con un gran impulsor, y después todo este cuerpo principal se separa de ya la nave espacial que va a quedar orbitando el planeta, o que es la que van a utilizar para llegar a la luna. Entonces imagínense una masa total, una masa media en la que se desplegan los cohetes auxiliares, otra masa de la tercera etapa que es el cohete principal, y a una última masa que es en la que ya se perdió el combustible, ya se perdieron todos los cohetes y solo queda la nave exploradora en el espacio. ¿Y qué tal las fuerzas dinámicas de los cohetes? ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan o bajo las cuales el cohete funciona? Ya lo habíamos explicado anteriormente. Esto se puede ver en el avión. Miren, hay una fuerza hacia arriba. Esto se llama lift. Hay thrust, el impulso que las naves lo obtienen de los motores. Tenemos una fuerza hacia atrás que es la fuerza se me ha olvidado el nombre ahorita en español. Es la fuerza que va frenando el avión y que son los gases atmosféricos, es la fuerza de arrastre. Drag is a mechanical force generated by a solid object moving through a fluid. El arrastre es una fuerza mecánica que se genera por un objeto sólido que se mueve a través de un fluido. ¿Y qué es la atmósfera? Son gases, son fluidos moviéndose alrededor de la superficie terrestre. Entonces, si un avión o un cohete viaja en la atmósfera, o sea, a través de esos fluidos, entonces está experimentando una fuerza mecánica que se conoce como arrastre. Y aquí está ya lo que había explicado anteriormente. Tenemos el peso del cohete, tenemos el arrastre, tenemos una fuerza hacia arriba y tenemos el thrust, que es el impulso.